A los que no saludé, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a volver a leer el pasaje del capítulo 9. Estamos en el capítulo 9. Hoy vamos a comenzar y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. ¿Bien? Marcos 9, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Dice: y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de los muertos. Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Oremos una vez más, hermanos. Señor, primero te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a ciegas en este mundo, Señor, sino que nos diste tu palabra. Y nos diste tu palabra para mostrarnos a Cristo, como en este pasaje que leímos, Señor, en donde vamos a poder ver la gloria y la majestad de tu Hijo. Señor, tu palabra también nos advierte de que por naturaleza no nos llama la atención la gloria de tu Hijo, Señor. Por naturaleza estamos tan ciegos y torcidos que a veces para nosotros termina siendo necedad. Señor, por favor, líbranos de la tontería de despreciar a tu Hijo en esta mañana, Señor. Líbranos de la necedad de nuestro corazón, líbranos de la ceguera de nuestro corazón, Señor. Que podamos ver a Cristo, Señor, que Él pueda salvar a los pecadores en esta mañana, a los que aún no son salvos, Señor, y que también, Señor, Él pueda darnos el ánimo que tus hijos necesitamos para poder caminar en este mundo mientras tu reino llega, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos, como dijimos la semana pasada, estamos entrando o mejor dicho, estamos navegando el clímax del Evangelio de Marcos, ¿bien? Hemos visto cómo todos los primeros capítulos del Evangelio de Marcos vienen preparándonos para responder una pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que hace estos milagros, que tiene autoridad para perdonar pecados, que
tiene autoridad incluso para resucitar a los muertos. ¿Qué clase de persona, no es cierto, es este hombre? Y hemos entrado la semana pasada al momento en donde Marcos se propone responder esta pregunta. ¿Bien? Pero en el momento de responder esta pregunta, Marcos hemos visto que también nos va a plantear una nueva pregunta. Hemos visto que la semana pasada Pedro confesó que Jesús es el Cristo. Hemos dicho que Él sea el Cristo significa que Él es el Rey Salvador, que viene a traer el reino de Dios. Pero ahora la nueva pregunta que se empieza a plantear en el Evangelio de Marcos es ¿cómo es que va a ser esto? ¿Cómo se supone que este Rey Salvador va a traer el reino de Dios? Bien, y en este momento del Evangelio de Marcos, por ahí es bastante importante que nosotros podamos como captar la expectativa que había en los discípulos de Jesús acerca de la llegada del reino de Dios. ¿Sí? Que los discípulos escucharan que había venido el rey que iba a traer el reino de Dios, sin duda tuvo que haber llenado sus corazones como de una esperanza de que al fin lo que ellos habían estado esperando por tanto tiempo, al fin se estaba cumpliendo delante de sus ojos. ¿Sí? Esto no era un juego, no era la expectativa de algún mito ni nada por el estilo. Ellos estaban convencidos de que Dios les había hecho promesas a lo largo de los años, de que un día Él iba a enviar a su rey y que Él iba a restaurar todas las cosas, que iba a limpiarlos de sus pecados y que iba a hacer esta creación completamente arruinada por el pecado, que la iba a hacer de nuevo, y que el rey, el Cristo, el rey que Dios había escogido, se iba a sentar como rey y que al fin, íbamos a volver de regreso al Edén, de donde nunca tendríamos que habernos ido. Bien. Y luego de que tienen esta conversación Jesús y sus discípulos que consideramos la semana pasada, en el versículo 1 del capítulo 9 Jesús le dice algo a sus discípulos. Les dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí, y recuerden que Jesús dijo estas palabras a sus discípulos y a la multitud que estaba con él, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. ¿Sí? Estas palabras son bastante enigmáticas, ¿no es cierto? Porque, por un lado, Jesús le está hablando a gente que nosotros ya sabemos que ya murió. Bien, sin embargo, esa gente que ya no está, les está prometiendo que ellos iban a ver el reino de Dios manifestado con poder. ¿Cierto? Ahora nosotros sabemos que nosotros todavía estamos aguardando la llegada de la manifestación plena del reino de Dios. Entonces, esto es clave para que nosotros podamos entender lo que va a venir después. Bien. Yo dividí este pasaje en dos partes, que claramente las dos escenas que tiene este pasaje. Una escena es arriba del monte, en donde Jesús lleva a 3 de sus discípulos y les muestra la gloria del rey. Bien, les muestra la gloria del rey. Y luego cuando bajan y habla con sus discípulos y les va explicando lo que pasó allá arriba, Él les va a hablar acerca de el sufrimiento del rey. Y esas son las dos partes, los dos puntos, ¿sí?, de mi sermón. Quiero que consideremos hoy entonces la gloria del rey, en primer lugar, mostrada arriba del monte, y el sufrimiento del rey, que tiene que ver con la explicación que Jesús hace de lo que pasó arriba del monte. Bien, 6 días después de que Jesús le dijera esto a sus discípulos, de que algunos de ellos iban a ver la manifestación del reino de Dios, Jesús se lleva a 3 de sus discípulos a un monte alto solos. Eso dice el versículo 2. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos, dice, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa que se transfiguró? Básicamente que la forma visible que Jesús tenía cambió en ese momento. ¿Bien? De repente, de un momento a otro, la forma visible que Jesús tenía cambió por completo. Y de hecho Marcos
nos dice cómo cambió. Nos dice que en el versículo 3 que de repente sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las podía blanquear. ¿Bien? Dice que luego se les apareció Elías junto con Moisés. Elías y Moisés, dos personajes protagonistas del Antiguo Testamento, aparecen junto con Jesús. Si ninguno de los dos estaba en el mundo de los vivos para ese momento. Moisés ya había muerto y Elías nos cuenta la historia de la Biblia que había sido llevado por Dios al cielo. ¿Bien? O sea, ninguno de los dos estaba acá. Y ellos dos se aparecen ahí con los discípulos. ¿Bien? Vemos lo que pasa ahí, que Pedro medio que se abatata un poco, ¿no? Porque nos dice que se pone a hablar, a decir, vamos a hacer acá 3 enramadas, que se queden Moisés y Elías. Pero Marcos nos dice que él dijo eso porque de los nervios, básicamente, ¿no? Dice el versículo 6, él dijo esto porque él no sabía qué decir. ¿Bien? Habemos personas que a veces hablamos de más cuando nos ponemos nerviosos, ¿sí o no? Decimos tonteras. Bueno, parece que Pedro le pasó eso. Y de repente vemos que una nube los cubre a los tres, a Jesús, a Moisés y a Elías. Se escucha una voz de parte de Dios diciendo que Jesús era su hijo, óiganlo a él, y de repente desaparece la nube y está Jesús solo. Eso es lo que pasa en ese monte. ¿Bien? Hay al menos 3 cosas que Jesús mostró aquella noche y que yo quiero que consideremos. Lo primero que Jesús mostró en este evento es que Él era más que un ser humano. Eso es lo primero que Él mostró. Su transformación sobrenatural en un ser resplandeciente, instantáneo fue, ¿no? En ese momento estaban arriba del monte y Jesús, que se veía como un ser humano común, en serio, esto tenemos que tener en claro, ¿sí? Si hoy nosotros estuviésemos sentados, estamos todos sentados acá, Jesús tranquilamente podría haber entrado por esta puerta sentado en medio nuestro y no veríamos nada diferente en Él. Jesús se veía como un ser humano común y corriente. Él es un ser humano. Y así se veía. Y de un momento a otro, su forma cambió. Y ya no se veía como un ser humano común y corriente. ¿Bien? Los otros relatos de los evangelios, ¿sí?, nos dicen que Él empezó a brillar como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así describen ese momento. Marcos nos dice que todas sus ropas se volvieron sumamente blancas y resplandecientes. ¿Bien? El punto ¿cuál es? Si todavía alguno de ellos, o Pedro, Jacobo, Juan, le quedaba alguna duda y pensaba que podía llegar a ser como la multitud, o Juan el Bautista, o Elías, o algún profeta, todas las dudas se tenían que ir en ese momento. ¿Sí? Él es más que cualquier otro hombre que haya aparecido antes, y la gloria que Él tiene, su majestad, la majestad que Él muestra, no tiene nada que ver con algo que pueda haber en esta tierra. Ese es el punto de Marcos cuando dice que Él estaba más blanco que sus ropas eran más blancas, como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. No existe, la majestad de Jesús es algo que no existe en esta tierra. No existe. Y eso es lo que les mostró en ese momento. ¿Sí? Hagan por un momento el ejercicio de imaginarse la escena. De un momento Jesús, el mismo Jesús con el que habían estado viviendo durante varios meses, estaba parado delante de ellos y de repente empieza a transformarse y a volverse blanco, resplandeciente, majestuoso y glorioso delante de ellos. ¿Bien? O sea que lo primero que nos enseña esta escena es que Jesús es más que un ser humano, común y corriente. Lo segundo que nos enseña esta escena es que Jesús había venido... Jesús les demostró a ellos visiblemente que Él era la persona que había venido a traer de una vez por todas el reino de Dios. A terminar de una vez por todas con la historia de este mundo, darle su cierre, terminar con el pecado, terminar con los efectos del pecado en nosotros y en la creación y traer el reino de Dios. Eduardo, ¿de dónde estás sacando eso? ¿Dónde dice eso ahí en el pasaje? Bueno, hay algo importante que está pasando acá, y es que en ese momento en el que Él se transforma,
aparecen dos personajes, Elías y Moisés. Bien, Elías y Moisés eran dos personajes importantísimos para la historia del pueblo de Israel. Importantísimos, ¿sí? Nosotros tenemos que preguntarnos por qué Dios decidió que aparecieran esos dos personajes. ¿Por qué no aparecieron David y Abraham? ¿Sí? ¿Por qué no aparecieron, no sé, Job y Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió que aparecieran Elías y Moisés? De hecho, nos dice la escritura acá que ellos estaban hablando con Jesús. O sea, los discípulos escucharon una conversación entre Jesús, Elías y Moisés. Si ustedes quieren saber de qué estaban hablando, lean la misma historia del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos dice el contenido de esa conversación. ¿Sí? No vamos a meternos ahí porque Marcos, por alguna razón, no le interesa el contenido de la conversación. De hecho, si a él le interesara, si fuera importante para Marcos, él también hubiera registrado el contenido de la conversación. Pero a Marcos le interesa la aparición solamente de Elías y de Moisés. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque hay una discusión acerca de por qué han aparecido estos hombres, ¿bien? Pero consideremos algunas cosas. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el primer gran profeta del Antiguo Testamento. Él había guiado a la nación de Israel a salir de la esclavitud de Egipto y lo llevó hasta las puertas de la tierra prometida. Esa es la historia que se nos relata en los libros de Éxodo a Deuteronomio, ¿sí? Pero, por otro lado, Elías aparece varios siglos después, en una época muy oscura del pueblo de Dios. Una época en donde el pueblo de Dios había abandonado completamente al Señor y se había entregado a la idolatría y a prácticas muy oscuras, ¿sí? Eso es lo que habían hecho. Y el Señor envía al profeta Elías a confrontar con los reyes paganos de Israel para llamarlos al arrepentimiento y para llamar al pueblo de Dios también al arrepentimiento. ¿Sí? En estos contextos aparecen tanto Moisés como Elías, pero además de eso, además de los contextos en los que aparecen, luego, a medida que va avanzando la historia del Antiguo Testamento, el Señor empieza a hablarles a los profetas y les empieza a decir que va a venir un día en donde alguien semejante a Moisés y semejante a Elías va a venir a traer de una vez por todas el reino de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, Dios le está hablando a Moisés y le dice lo siguiente, a Moisés, el mismo que apareció después. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, dice, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Esta promesa que Dios le hizo a Moisés, que un día él iba a enviar un profeta igual que él y que iba a hablar las palabras de Dios así como Moisés lo hizo, ¿sí? Es la promesa de que un día iba a venir alguien que iba a poder hacer lo que Moisés no pudo hacer, que es llevar el corazón del pueblo a que obedezca a Dios. ¿Bien? Y justo antes de que venga el Señor, de que venga el rey, mejor dicho, el otro personaje que tendría que aparecer también es el profeta Elías. En el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, dice el capítulo 4, el Señor dice, yo les envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que en el imaginario colectivo de la nación de Israel, la aparición de Elías y de Moisés estaba conectada con la llegada del reino de Dios. Cuando aparezca un profeta como Moisés, cuando nosotros veamos a Elías viniendo de nuevo, es porque los días del reino de Dios están llegando, porque la historia se está empezando a cerrar. Ellos van a volver, de alguna manera van a volver, van a estar en medio nuestro, y cuando ellos vengan el rey va a aparecer. Entonces, eso estaba en la cabeza de ellos, ¿sí? Era parte de su cultura, era parte de lo que ellos habían aprendido. Entonces de repente Jesús se transforma delante de ellos, ¿y quiénes aparecen? Moisés y Elías. Entonces el mensaje era claro. Jesús les estaba diciendo, soy yo soy el que viene a traer el reino de Dios. Yo soy el que viene a traer el reino de Dios.
Entonces eso es lo segundo. Dijimos, en primer lugar, Jesús les mostró que Él era más que un ser humano. En segundo lugar, Jesús les mostró que Él era el rey que estaba a punto de traer el reino de Dios. Y en tercer lugar, lo tercero que aprendemos de este suceso en el monte es que Jesús no solamente es más que un ser humano, que Jesús es el mismísimo Hijo de Dios. ¿Sí? Fíjense la escena, ¿no? Pedro dice, vamos a preparar un lugar para que se queden Elías, Moisés, y de repente, como interrumpiendo a Pedro, aparece la voz de Dios. Cubre a estos tres personajes, a Jesús, Moisés y Elías, con una nube, los cubre con una nube. Bien. Y habla el Señor. Habla con una voz audible. ¿Pueden imaginarse escuchar la voz de Dios? Bueno, eso fue lo que pasó. Clara y poderosa. Que no queden dudas. Para decir la verdad acerca de Jesús. ¿Cuál es la verdad acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado, dice. Este es mi Hijo amado. Óiganlo a Él. Óiganlo a Él. En ese momento, Moisés y Elías estaban hablando con Jesús. ¿Sí? Los discípulos estaban llenos de miedo, aterrados, dice Marcos, viendo su gloria y su majestad. Pero su Padre, Dios, estaba enamorado de su Hijo. Eso es lo que él dice, este es mi Hijo amado. El Padre se expresa, ¿no es cierto?, en una declaración de amor por su Hijo. Este es mi Hijo amado, Él era su Hijo amado, Él estaba viéndolo en toda su majestad, como lo había visto toda la eternidad. Toda la eternidad Él estuvo viendo a su Hijo en toda su gloria y en toda su majestad a su lado. Un predicador, comentando este versículo, se pregunta, ¿quién puede mirar al sol cuando brilla en todo su esplendor? Dios puede. El rostro del Hijo resplandece para el deleite de su Padre. Este es mi Hijo amado, Él es mi deleite. Ustedes necesitan postrarse sobre su rostro y alejarse. Sin embargo, yo lo puedo contemplar, a mi Hijo, en su esplendor, día a día, con un amor y con un gozo que no se desvanece. ¿Sí? Esa es la expresión, fue una declaración de amor del Padre por el Hijo. No fue simplemente Él es mi Hijo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. En el lenguaje de la Escritura, hermanos, decir que Jesús es el Hijo de Dios es equivalente, es lo mismo a decir que Él es Dios, que Él es Dios. El Rey Salvador, que viene a traernos el reino de Dios, es el mismísimo Hijo amado de Dios. No es cualquiera, no es un ángel, no es un mensajero, no es un hombre, no es el mejor de los hombres. Es el mismísimo Hijo de Dios. El mismísimo Hijo de Dios. Por lo tanto, la orden de Dios, ¿cuál es? Óiganlo. Óiganlo a Él. Óiganlo a Él. La afirmación del cristianismo, la afirmación más escandalosa del cristianismo, es que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la afirmación más escandalosa del cristianismo. Es que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si Jesús es el Hijo de Dios, entonces todos los hombres, todos los que viven debajo del sol, tienen que escucharlo. Nadie tiene el derecho de rehusarse a escucharlo. Estamos bajo su autoridad, Él nos creó. Él nos hizo, somos la obra de sus manos, como cantábamos recién. Es el mismo Dios que nos formó del barro. Ese es Jesús. Entonces no tenemos el derecho a mirar para otro lado. No tenemos el derecho a decir, yo voy a hacer mi vida, Él no se tiene que meter con mi vida. La declaración más escandalosa, más ofensiva del cristianismo y del evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. Los hombres están dispuestos a afirmar que Jesús, o a concedernos condescendientemente, que Jesús es un buen maestro, que lo que Él enseñó es útil, que le puede hacer bien a la gente y todas esas cosas. Pero reconocer que Jesús es el Hijo de Dios
es reconocer que yo estoy bajo su autoridad y que me rebelé contra él. Por eso esa es la declaración más escandalosa y más ofensiva del Evangelio. Y esa declaración escandalosa y ofensiva salió de los mismos labios de Dios. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Ustedes saben que ese momento quedó grabado tan fuertemente en la vida de estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, que dos de ellos, que escribieron otros libros de la Biblia, hablaron de este momento. Juan, por ejemplo, en el Evangelio que lleva su nombre, en Juan capítulo 1, él dice, y el Verbo, hablando de Jesús, él lo llama el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él había visto su gloria. Y Pedro, también que estuvo ahí en ese monte, él escribe en 2 de Pedro capítulo 1 y él escribe a los hermanos y les dice, cuando nosotros les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios, Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice Pedro, escuchamos esa declaración, hecha desde el cielo cuando estuvimos con él. Así lo recordaron ellos a ese momento. Se quedó grabado a fuego. ¿Sí? Entonces, Jesús es más que un hombre. Él viene a traernos el reino de Dios porque Él es el mismísimo Hijo de Dios. Entonces, fíjense, ya tenemos todo, ¿no? Vamos marcando. Tienen que venir Moisés, vino Moisés. Tiene que venir Elías, vino Elías. Tiene que venir el rey, vino el rey. Bajemos del monte y establezcamos el reino. No falta más nada. ¿Qué más falta por esperar? Bueno, de eso trata lo que sigue. Lo que sigue, la segunda parte de nuestra historia, la segunda escena de nuestra historia, es una conversación que tiene Jesús, después de que todo esto pasa, después de que Él vuelve a su forma usual, empiezan a bajar ese monte. Dice el versículo 9, cuando bajaban del monte, y ahí empieza Jesús a explicarles lo que pasó en el monte. Lo que pasó en el monte. Entonces vimos primero la gloria del rey, y ahora vamos a ver el sufrimiento del rey, que es de lo que va a hablar Jesús ahora. ¿Sí? Fíjense, solo basta con leer cómo se le soltó la lengua a Pedro, ¿sí? Para poder ver las emociones, la efervescencia de emociones que había en el corazón de los discípulos. ¿Sí? Por un lado terror, por otro lado entusiasmo, ¿no es cierto? Como les decía recién, ellos tenían en su mente una lista de cosas que tenían que pasar para que venga el reino de Dios y parecía que estaban pasando todas. ¿Sí? Parecía que Jesús está sanando enfermos. ¿Qué dice? Que había que haber sanidad de enfermos. ¿Cierto? Resucita a los muertos. Él resucita a los muertos. Viene Elías, vino Elías. Viene Moisés, vino Moisés. Ya está. Todo se está cumpliendo. Vamos, bajamos, nos vamos todos a Jerusalén, que estamos yendo a Jerusalén, ¿se acuerdan? Vamos camino a Jerusalén, vamos al templo, que Jesús se siente como rey y que de ahí empiece a instaurar de una vez por todas el reino de Dios. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los planes de Jesús? En primer lugar, lo primero que hace Jesús es darles una prohibición. Versículo 9, cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. ¿Cómo que no contaran a nadie? ¿Cómo que no vamos a contar? Ya tenemos todo, ¿sí? Lo que nos estamos dando cuenta es que el plan de Jesús no era iniciar una campaña pública de reclutamiento para traer el reino de Dios de una forma política, porque, no sé, les dijo, vamos, pero no digan nada a nadie lo que pasó. Si lo hubiese mandado a reclutar un ejército, ellos hubieran ido contentos, vamos a derrotar a los romanos, lo vamos a expulsar, te vas a sentar como rey y bueno, ya está todo. Pero Jesús dijo no, se quedan en silencio, no van a decir nada. Le da una prohibición. En segundo les da una predicción. ¿Cuál es la predicción? Bueno, esta prohibición tenía fecha de vencimiento.
¿Hasta cuándo estaba en vigencia esta prohibición? Les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. ¿Sí? Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. Una semana antes, 6 días antes, nos dice acá Marcos, se había dado una situación similar, ¿se acuerdan? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Elías, los profetas, etc. Bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. Y Jesús les vuelve a decir, les prohíbe, capítulo 8, versículo 30, les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Pero en ese momento Jesús no les dio como un tope para esa prohibición. Les dijo eso nada más. Ahora les da un tope. No digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Jesús les dijo esto? Dice el versículo 10 que ellos se guardaron lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. ¿Qué estaba pasando? Jesús les dijo, no van a decir nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, y los discípulos se confundieron. No entendían lo que Jesús les quiso decir. Y fíjense que Jesús no les habló con ningún enigma acá, no les habló con ninguna parábola, ninguna frase figurada. Les dijo muy directamente, ¿no es cierto? Ellos sabían lo que significaba resucitar. Ellos sabían que cuando Jesús se refería al Hijo del Hombre se refería a Él mismo, ¿sí? El problema con la falta de comprensión de los discípulos no era porque Jesús le hubiese dicho las cosas de una forma como figurada o enredada. Era porque había algo que no les cuadraba. Había una ficha que no estaba entrando. ¿Cómo es posible que esta persona que acabamos de ver rodeada de gloria y de majestad, de quien acabamos de escuchar de la misma boca de Dios, que es el Hijo de Dios, ¿sí?, esté hablando de que va a morir? No tiene sentido. ¿Cómo morir? Si dice resucitar. Bueno, si está diciendo que Él va a resucitar de entre los muertos, ¿qué está diciendo también? Que Él tiene que morir, ¿no? O sea, Él está hablando de su muerte y de su resurrección. El Rey Salvador, el Hijo de Dios que viene a traer el reino de Dios, ¿va a morir? Eso es lo que no les cuadraba a los discípulos, eso es lo que no entendían, ¿sí? ¿Cómo el Hijo amado de Dios, aquel a quien Dios ama, va a morir? ¿En qué sentido va a morir? Seguro en un sentido figurado, seguro acá hay algo enigmático. Él habla siempre en parábolas, seguro acá hay algo encerrado. O sea, todas esas cosas iban en la cabeza de los discípulos, ¿bien? Y esa es la razón por la que Marcos nos dice que ellos guardaron silencio, pero porque no entendieron. Pero bueno, una vez más el Rey, Jesús, les está advirtiendo que antes de que ellos vuelvan a ver el poder del reino, el Rey tenía que morir. El Rey tenía que morir. La muerte del Rey es inevitable. Él ya se los había dicho una semana antes, ¿sí? Capítulo 8, versículo 31. El Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. El Hijo del Hombre, Jesús, debía padecer. Así que ellos no podían decir nada de lo que habían visto hasta que todo eso no sucediera y Él resucitara entre los muertos. Entonces dijimos que había una prohibición, no pueden decir nada, una predicción, el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar, y en tercer lugar, hay una explicación. De hecho, los discípulos empiezan a hacerle preguntas a Jesús, ¿sí? Nos dice el versículo 11, que los discípulos mientras iban bajando, toda esta conversación mientras iban bajando del monte, les preguntan, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿Sí? ¿Quién debe venir primero? Elías, ¿bien? Algo interesante, vieron que hasta ahora Jesús muchas veces confrontó con los escribas. Ellos decían algo sobre la comida y Jesús dice, no, están equivocados. Algo sobre el día de reposo, no, están equivocados. Jesús confronta. En este momento Jesús no confronta, no les dice a los discípulos, no, están equivocados los escribas.
Están equivocados. De hecho, confirma lo que enseñaban en ese momento los judíos, porque él dice en el versículo 12, es cierto que Elías debe venir primero. ¿Sí? Él lo confirma. Pero las cosas no son tan simples. Que Elías deba venir primero no significa que íbamos a volver a ver en medio nuestro a este Elías que confrontó con estos reyes paganos de la antigüedad y lo íbamos a volver a ver acá en medio nuestro. No es tan simple. ¿Sí? De hecho, fíjense, ¿cómo es posible? Versículo 12 dice, es cierto que Elías al venir primero, ¿qué va a hacer? Restaurará todas las cosas. ¿Sí? Restaurará todas las cosas. ¿Cómo es posible que Él restaure todas las cosas, pero al mismo tiempo luego Jesús diga que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Hay algo que no cuadra ahí, ¿no? Porque si se supone que viene el profeta Elías, llama a los hombres al arrepentimiento y los hombres responden, eso significa que Él va a restaurar todas las cosas, ¿cómo puede ser después que rechacen al Hijo de Dios? O sea, ven que hay muchas cosas acá que son muy confusas. Entendamos por qué los discípulos estaban confundidos. No es sencillo, no es simple lo que Jesús está hablando. ¿Sí? De hecho, quizás incluso para nosotros hoy es todavía más difícil. Que no tenemos todo ese contexto y todo ese imaginario histórico que tenían los discípulos en la cabeza. ¿Bien? Parece extraño porque se supone que Elías viene, restaura todas las cosas, el pueblo se arrepiente, pero después rechazan al rey y lo crucifican. No tiene sentido. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, de hecho, Jesús, ¿qué dice? Dice en el versículo 13, yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron. Hicieron con él lo que quisieron. ¿Cómo que Elías vino? Dice Jesús. ¿Qué? ¿Es el Elías que vimos recién? No, porque acá dice Jesús que no solamente vino, sino que además le hicieron lo que quisieron, haciendo referencia a que lo maltrataron. Entonces no está hablando del Elías que habían visto recién en el monte. Está hablando que Elías ya vino y que fue maltratado. ¿Sí? Bueno, Marcos ya nos dio indicios acerca de quién es la persona a la que se refiere Jesús. En el capítulo 1, Marcos nos pintó las características de este Elías. Nos dijo que vivía en el desierto como vivía Elías, que se vestía con la misma ropa que Elías, que comía lo mismo que comía Elías y que predicaba como predicaba Elías y que confrontó contra el rey Herodes como confrontó Elías contra aquellos reyes paganos de la antigüedad. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces Marcos ya nos pintó las características de este Elías, solamente que nos dijo que se llamaba Juan el Bautista. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Quién es este Elías que tenía que venir? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con la misma misión de Elías, con la misma autoridad con la que predicó Elías y vivió escenas muy parecidas a las que le tocó vivir a Elías. ¿Sí? Y con él hicieron lo que quisieron. Al punto que, como hemos visto, terminó muerto por predicar el mensaje que Dios le había dado por predicar. O sea que Juan fue el cumplimiento de esa antigua profecía de que antes de que viniera el rey, tenía que venir Elías. ¿Sí? Elías, o mejor dicho, Juan vino, como nos dice Jesús en otro pasaje, en el espíritu y en el poder de Elías, a cumplir con la misión de preparar a un pueblo para que reciban al rey. Y eso es lo que él hizo. Él predicó el arrepentimiento, él predicó que iba a venir un rey, que iba a venir alguien después de él, ¿se acuerdan? Que era muchísimo más grande que él no era ni siquiera digno de arrodillarse para atarle la correa del calzado, y que tenían que arrepentirse de sus pecados para recibirlo, ¿sí? Juan el Bautista fue el cumplimiento de la antigua profecía de que Elías debía venir antes de la llegada del rey. Pero al igual que Elías, y al igual que toda la larga lista de profetas que vinieron después de Elías, ellos anunciaron la palabra de Dios, llamaron a los hombres al arrepentimiento y por lo general fueron rechazados. Fueron rechazados. Y a esta larga lista de hombres
que hablaron en nombre de Dios, que llamaron a los hombres al arrepentimiento y que fueron rechazados, se estaba por unir a alguien más. Jesús. Jesús se estaba por unir a esta larga lista. ¿Sí? El Hijo del Hombre debía padecer y ser despreciado. De hecho, utiliza una frase Jesús. Él les pregunta, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Nos dice que está escrito que Jesús debía padecer. Esa expresión está escrito. Bueno, nosotros a veces lo utilizamos. Cuando decimos que algo estaba escrito, ¿qué queremos decir? Que iba a pasar. ¿Sí? Estaba escrito que pasara esto. Era inevitable que algo sucediera. Bueno, Jesús lo dice de esta manera, está escrito, está en las palabras de Dios, no hay forma de que no pase. El Hijo del Hombre va a morir y va a ser rechazado. ¿Sí? Lo que aprendemos nosotros del evento en el monte y de la conversación de Jesús con sus discípulos es que hay dos cosas que están completamente entrelazadas y que son inseparables. La gloria del Hijo de Dios y el sufrimiento del Hijo de Dios. Si todo esto fue por ahí muy enredado, muy complicado, yo quiero que ustedes se queden con esto. Si se van a acordar solo de una cosa de este sermón, acuérdense de esto. La gloria del Hijo de Dios y la cruz del Hijo de Dios son inseparables. Son inseparables. No hay forma de desenhebrar esos dos eventos. Jesús es el Hijo amado de Dios. Jesús es nuestro Dios y nuestro Creador. Y Él debe morir. Y Él debe padecer. Está escrito que Él padezca y que Él sea rechazado. ¿Sí? Quiero terminar, considerando algunas lecciones de esta historia. ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia? Bueno, lo primero que aprendemos es que Jesús es digno de nuestra adoración porque Él es Dios. Él es Dios y Él es hombre. Este es uno de los grandes misterios del Evangelio, de la fe cristiana. ¿Sí? Jesús es completamente Dios y Él es completamente hombre. Él no es un semidios, Él no es un Dios hombre al estilo de los héroes de la mitología griega. ¿Sí? Él no es algo extraño que surge de mezclar una naturaleza humana con una naturaleza divina. No, Él no es nada de eso. Él desde la eternidad es Dios mismo. Dios mismo. Desde la eternidad hasta la eternidad. Él fue Dios, es Dios y siempre va a ser Dios. Pero en un momento en el tiempo, Él decidió, además de ser Dios, tomar nuestra naturaleza. Y desde ese momento y por el resto de la eternidad, además de ser Dios, es completamente hombre. Es completamente hombre. ¿Sí? Nosotros necesitábamos que nuestro Salvador sea un ser humano, sea un hombre. Y la razón principal que da la Escritura por la cual nosotros necesitábamos que nuestro Salvador sea un hombre es porque nuestro Salvador tenía que morir en nuestro lugar. Tenía que morir. Entonces, no podía ser alguien que no pueda morir. Nuestro Salvador tenía que ser un hombre. ¿Sí? Él tenía que morir. Él se hizo carne y sangre, dice la palabra de Dios, para poder participar de la muerte como participamos nosotros y para poder destruir por medio de la muerte a Satanás. ¿Sí? Entonces Él debía morir. Nosotros necesitábamos un Salvador que fuese hombre para que Él pudiese morir en nuestro lugar, para que se pueda hacer cargo de nuestras culpas, para que nos pudiese representar delante del juicio de Dios. Para eso. Dios, por siglos, milenios diría, le enseñó a la nación de Israel que la única forma de que podamos ser perdonados de nuestros pecados es que la culpa de nuestro pecado la lleve otra persona. Y eso se lo enseñó por medio de los sacrificios de los animales. Israel sacrificó animalitos, corderos, vacas, chivos, por siglos. Y Dios le enseñó por medio de esos sacrificios. Ellos ponían sus manos sobre la cabeza de los animalitos,
simbolizando que toda su culpa se transfería a esos animalitos y esos animalitos eran sacrificados, y de esa manera fue formando en la mente del pueblo de Israel de que la única forma en que yo podía ser libre de la culpa de mi pecado y de la condenación de mi pecado era que alguien la lleve, algún otro lo lleve. ¿Cuál era el problema? Que esos pecados los cometió un ser humano y yo se los estaba transfiriendo a un animalito. Era imposible que el animalito cargara con todo lo que significaba que yo llevara mis pecados. Era imposible. ¿Cuál fue el resultado? Que durante siglos, todos los días, a la mañana, al mediodía y a la noche, se sacrificaban animales. En el templo, en Jerusalén, Dios había ordenado que todos los días se sacrificaran animales, que 7 veces al año se celebraran fiestas especiales en donde los sacrificios sean aún más espectaculares. Y todo eso se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que Dios le estaba enseñando a la nación de Israel que la única forma de que ellos sean perdonados de sus pecados era que alguien lleve el castigo de sus pecados, al mismo tiempo, por medio de repetir y repetir y repetir y repetir, le estaba enseñando también que no era suficiente lo que estaban haciendo con esos animales. Que esos animales no alcanzaban. Por eso había que repetir, ¿no? La repetición enviaba ese mensaje. Hoy sacrificamos, pero mañana hay que volver a hacer. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, seguimos siendo culpables. Entonces nuestro Salvador tenía que ser un hombre como nosotros para que pueda poner punto final, para que nos pueda representar perfectamente. Un hombre llevando la culpa de los hombres, muriendo por los hombres. Entonces nuestro Salvador tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre para que pueda enfrentar la muerte y tenía que ser un hombre para que nos pueda representar perfectamente delante de Dios. Pero también tenía que ser Dios. Porque necesitábamos que su obediencia sea perfecta, sin mancha. Sin mancha. Y ningún hombre, ni el mejor de nosotros. ¿Saben quién fue el mejor de nosotros? Adán y Eva. Ellos fueron los mejores. Los mejores en el ambiente perfecto. Ni siquiera ellos pudieron obediencia perfecta. Entonces tenía que ser Dios para venir a ser el sustituto perfecto. Cuando se elegían esos animalitos, es maravilloso. Es maravilloso. En el libro de Levítico, Dios dedica 1 o 2 capítulos a señalar todas las características que tenían que cumplir esos animalitos. No es que uno podía ir y llevar cualquier animalito. Tenían que tener cierta edad, tenían que estar sanos de toda enfermedad, no tenían que tener mancha. Había un montón de características. De nuevo, ¿cuál es el mensaje? El animalito que vamos a presentar tiene que ser lo más perfecto posible. O sea, alguien pecador transfiere sus culpas a alguien perfecto. Ese es el mensaje que se enseñaba. De nuevo, eran animales, no alcanzaban. Pero cuando venga el verdadero Salvador, Él iba a ser perfecto. Su obediencia iba a ser perfecta. Su obediencia iba a ser perfecta. Y la única forma que su obediencia, que fuera perfecto, es que fuese Dios. Fuese Dios. Pero además Él debía ser Dios porque el valor de su sacrificio debía ser infinito. Debía ser infinito. Nuestros pecados merecen una condenación eterna. Dios envía al infierno eterno a los pecadores que no se arrepienten. ¿Por qué? Porque nuestros pecados merecen una condenación eterna. Entonces, si Jesús iba a llevar mis pecados, su sacrificio tenía que tener un valor infinito, tenía que soportar el peso de una condenación eterna. Ningún ser humano puede abarcar el peso de la ira eterna de Dios, solamente Dios. Entonces Él tenía que ser un hombre para poder representarme perfectamente, para poder morir, y Él tenía que ser Dios, para que su obediencia sea perfecta, para que Él sea un sacrificio perfecto, y para que Él pueda llevar sobre sus hombros la ira eterna de Dios. Entonces Jesús debía ser Dios y debía ser hombre, para poder llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Bueno, adoremos a Jesús. Él es digno de toda nuestra adoración, ¿sí o no? Él es digno de toda nuestra adoración. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No solo por lo que hizo por nosotros, sino por quién es Él. Él es Dios y Él es hombre. Hay un hombre
hoy sentado a la mano derecha de Dios. Hay un hombre hoy reinando sobre toda la creación. Hay un hermano nuestro, un hijo de Adán como nosotros, pero perfecto, sin ninguna mancha, porque también es Dios. ¿Sí? Eso es lo primero que aprendemos. Lo segundo, esta historia nos llama a poner nuestra esperanza en la obra de este rey para nuestra salvación. Algo que viene diciendo una y otra vez Marcos, repitiendo, es que su vida, su muerte y resurrección son absolutamente necesarios para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. No hay otra manera. El Hijo del Hombre debía ser rechazado, dice Marcos. Está escrito que el Hijo del Hombre sea rechazado. Ustedes saben que Dios podría haber traído el reino de Dios sin resolver el problema de nuestros pecados. Él lo podría haber hecho. ¿Cuál era el problema? Que todos íbamos a quedar fuera. Todos íbamos a quedar fuera. Si el reino de Dios viene sin que nuestros pecados sean perdonados, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de entrar en el reino de Dios. No tenemos. Sino que vamos a ser expulsados definitivamente de la presencia de Dios, a la condenación eterna. Pero este rey que viene a traer el reino de Dios es también Salvador. Es también Salvador. Él vino a ser, como leímos la semana pasada, Él vino a ser herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él vino a que el castigo de nuestra paz caiga sobre Él y que sus heridas sanen las nuestras. A eso vino Él es el Rey. ¿Sí? Jesús se hizo hombre, ¿sí? Aquella noche en Belén, Él nació para poder morir. Él se hizo hombre para poner su vida, para que el Señor hiciera que cayera sobre Él el castigo de todos nosotros. Y que así los pecadores, como ustedes y como yo, podamos entrar al reino de Dios, podamos ser perdonados de nuestros pecados, gracias a la muerte del Rey. Así que pongamos nuestra esperanza, adoremos a Jesús porque Él es Dios hombre y pongamos nuestra esperanza en la obra que hizo el Rey para nuestra salvación y para el perdón de los pecados. ¿Sí? Tercero, hermanos, también llenémonos de esperanza porque este Rey que ya vino, que ya sufrió, que ya murió y que ya resucitó, Él va a volver. Él va a volver. Y ahora sí, lo único que queda es la manifestación plena de su reino. Y eso es lo que va a venir a hacer. Va a venir a manifestar plenamente, visiblemente, ¿sí?, el reino de Dios. El día viene cuando el Rey va a volver. Y Él va a consumar y va a establecer el reino de Dios. La Escritura describe esto como una restauración de toda la creación. ¿Sí? Nosotros introdujimos el pecado en esta creación y cuando introdujimos el pecado en esta creación, el pecado lo arruinó todo. No había muerte en esta creación y cuando nosotros introdujimos el pecado, trajimos la muerte a la creación. ¿Sí? Y todo lo que eso implica, todo lo que viene por detrás. Todo lo que hoy funciona mal en esta creación lo metimos nosotros. El día en que nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios. ¿Sí? La venida del reino de Dios va a traer una nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Va a haber un nuevo Edén, un nuevo y mejor Edén. Nosotros vamos a volver a caminar con nuestro Creador, como lo hicieron nuestros padres al principio. ¿Sí? Él va a volver otra vez, Jesús va a volver otra vez. Él nos va a resucitar de entre los muertos, aquellos que para ese día hayamos muerto. Él nos va a resucitar, nos va a llamar. Jesús dice que vamos a escuchar su voz. Nos va a llamar, nos va a resucitar. Va a transformar nuestros cuerpos en cuerpos nuevos, parecidos, semejantes, dice Jesús, a los que Él tiene, al cuerpo que Él tiene, y vamos a heredar la creación junto con Él. Todas sus promesas van a ser definitivamente cumplidas. ¿Sí? Él se va a sentar en su trono, Él va a restaurar todas las cosas, va a quitar para siempre todo rastro del pecado,
Y bueno, eso fue lo que les mostró a los discípulos aquella noche en el monte, ¿no? Les dio un vistazo, por eso a eso iban esas palabras de: hay algunos de ustedes que no van a ver la muerte antes que vengan al reino de Dios, antes que vean al reino de Dios. Jesús les dio un vistazo del reino de Dios a Pedro y a Jacobo y a Juan. Como un tráiler, algo así. Eso fue lo que hizo Jesús aquella noche en el monte. Y nosotros podemos vivir en este mundo triste, lleno de dolor, lleno del pecado y de todos sus efectos, con la esperanza de que caminamos hacia un nuevo Edén. ¿Sí? Cuando luchamos contra el pecado, recordar que caminamos hacia una nueva creación en donde no va a haber pecado, nos da consuelo. Cuando luchamos contra las aflicciones de este mundo, recordar y poner nuestra esperanza en que caminamos hacia un mundo en donde esa aflicción se va a ir para siempre, nos da esperanza, nos da consuelo. ¿Sí? Y cuarto, para finalizar, yo quiero que terminemos considerando la paradoja que hay detrás de toda esta historia y detrás de todo lo que empieza ya. Marcos empieza a darle vueltas a una paradoja. Elías y los profetas fueron hombres de Dios que pusieron sus vidas por anunciar fielmente la palabra de Dios. Juan el Bautista fue un hombre de Dios que puso su vida también. Su cabeza terminó arriba de una bandeja por anunciar la palabra de Dios. Incluso el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, hizo una parada intermedia por la cruz antes de sentarse en su trono. ¿Sí? Por lo tanto, todos los que quieran seguirlo a Él, todos los que crean en Él, crean que Él es el Cristo, que Él es el Rey Salvador, el Hijo de Dios, todos los que crean que Él tiene autoridad para perdonar sus pecados, también tienen que estar dispuestos a tomar su cruz y seguirle. Unirse a esa lista junto con Él. ¿Sí? Ni siquiera para el Hijo de Dios hubo gloria sin cruz. Ni siquiera para Él. ¿Sí? No va a ser diferente con nosotros si creemos en Él y le seguimos. ¿Sí? Y Marcos va a insistir en este punto de ahora en más, una y otra vez. Lo vamos a escuchar, vamos a leer cómo Jesús repite esto una y otra vez, por una sencilla razón: que todos los que crean en Jesús deben saber que de ahora en más y hasta la llegada definitiva del reino de Dios, lo que viene es tomar nuestras cruces cada día y seguir. Eso es lo que significa seguir a Jesús. ¿Terminamos con una oración? Señor, te agradecemos por tu palabra y te pido, Señor, por favor, que el Evangelio que hoy fue predicado, Señor, pueda llenar de tus consuelos a tu pueblo, Señor. Darle consuelo, darle ánimo, Señor, a tus hijos. Amonestarnos también, Señor, hoy a la verdad de que somos llamados a negarnos a nosotros mismos cada día si decimos que estamos siguiendo a Jesús. Oro también, Señor, para que el Evangelio que fue predicado hoy también alcance las conciencias de aquellos que no te conocen, Señor, y puedan venir a Cristo, Señor, el Cordero perfecto, Señor, para ser limpiados de sus pecados. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por tu palabra. Señor, queremos rendir nuestros corazones en adoración delante de Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Señor. Sus manos nos hicieron y por eso somos suyos, y vino a rescatarnos, Señor, y vino a rescatarnos. Que tu iglesia, Señor, se gloríe en esta verdad, que tu iglesia abrace esta verdad con toda su fuerza, Señor. Que tu pueblo, que tus hijos estén dispuestos a despreciar todo en este mundo, Señor, por amar a este Jesús que es Dios y que es hombre, Señor, y que los pecadores también se arrepientan de sus pecados y vengan a Él. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús.